Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde abordaremos el protocolo HTTP en la parte práctica utilizando Spring Boot. La clase anterior o el video anterior habíamos abordado cómo en un proyecto de Spring Boot podemos manipular los requests, cómo podemos recibir información o variables a través de las diferentes formas que podemos enviar datos desde el cliente hacia el servidor en el request. Esta vez nos vamos a centrar en la respuesta, en el response y sobre todo en las diferentes formatos que nosotros podemos enviar. Si bien aquí los proyectos backends generalmente devuelven el formato JSON, pero de forma específica vamos a utilizar el formato JSON para devolver la información. Para ello vamos a continuar en el proyecto que habíamos trabajado la clase anterior, donde habíamos recibido la información a través de las diferentes formas, ¿no? Del request body, el query param y el path variable. Entonces, por el momento lo que nosotros estamos es recibiendo en el request body un modelo que es un objeto de esta clase, y estamos devolviendo el mismo tipo, ¿no? Es decir, lo que estamos enviando estamos devolviendo. Ahora, ya no vamos a devolver así de esa simple forma. Lo que nosotros habíamos tenido aquí es que devolvíamos directamente tal cual lo que recibimos. Si recibimos un JSON, estamos devolviendo un JSON. Esto va en la petición y esto viene en la respuesta. Si la petición es un get a esta ruta con este body, y lo que estamos recibiendo aquí es este 200 OK, ¿sí? Y esta data en el body. Entonces, aquí nosotros estamos evidenciando que estamos utilizando el protocolo HTTP, o más bien vemos cómo funciona el protocolo HTTP con cada una de sus partes como request y response y en sus respectivos formas de presentarse. Bien, entonces lo que ahora nos vamos a centrar es en utilizar el formato JSON para devolver y no devolver nada más así. Para ello vamos a hacer una revisión rápida de lo que es el JSON. El JSON es un formato como especificación para o como reglas de cómo debemos responder el formato JSON desde los servidores web. Sí, es un JSON response from a web server. Entonces, principalmente tiene tres tipos. Un success, que es un objeto. Todas estas respuestas son un objeto en JSON. Pero cada objeto en su interior cambia los datos. En este caso tenemos status y data. ¿Sí? En el filelet igual status y data, y en el error status y data. Esas tres formas de devolver información según este formato están basadas en las principales respuestas que podemos tener en un proyecto backend. Vamos con el primero, el success. Acá tenemos un ejemplo del success y nos dice que debemos devolver un string, un objeto string, y con la data. Y esta data puede ser cualquiera, no puede ser un objeto con mucha información o puede ser un array con muchos objetos adentro. Puede variar, sí, puede variar la información que enviemos en esa data, pero sí o sí debe tener el status y la data, ¿sí? El filelet igual va a tener status y data. La diferencia es que el filelet nosotros podemos devolver el status con file y la data le podemos devolver qué campo está enviando mal el cliente. Recordemos que este file generalmente son para detectar errores del cliente, detectar errores en el formateo de la data que envía el cliente hacia el servidor. Y finalmente esos son errores ya que se generan a nivel del servidor. Asimismo tiene una clave status que su valor tiene que ser error, y el mensaje que vamos a extraer de la pila de errores que tiene el JDK o Kotlin con JDK para capturar ese error y devolver como información más específica al cliente, al front. Entonces vamos con el primero, que es el success. El success, si nosotros identificamos la ruta, tenemos que crear, más bien si identificamos la forma como se debe estructurar los datos, debe tener un campo string que tiene success y un data que puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a crear esa clase que nos va a permitir crear objetos de esta forma.
Esa es la idea, ¿no? A partir de la clase creamos objetos que tengan esta estructura. Regresamos acá y vamos a crear. Aquí lo que podemos utilizar es una carpeta, un nuevo paquete que sea response. Response, listo. Y aquí dentro del response le vamos a crear una nueva Kotlin class y vamos a crear una clase básica para manejar este tipo, para definir este tipo de información que debemos devolver. Entonces le vamos a llamar success response. Una de las buenas prácticas que podemos utilizar al crear una estructura de un proyecto es colocarle el nombre de la clase, que en este caso es Success, y le adicionamos la palabra a la categoría a la que pertenece. Si está dentro de Response, se va a llamar Success Response. Esto lo vamos a manejar a lo largo del curso utilizando Spring. Listo, le damos Enter y hemos creado. Entonces aquí lo que podemos hacer es crear de una forma rápida, no utilizar las llaves porque no vamos a tener básicamente atributos ni métodos. Entonces directamente le vamos a utilizar el constructor con las llaves para poder crear los valores que necesitamos. Y de hecho aquí ya me genera una clase que puedo manejar las respuestas, ¿sí? Aquí me dice que debe tener un mensaje de tipo string y un date de tipo any, ¿sí? Por ahora le vamos a dejar así con un tipo any para que podamos enviar cualquier información aquí. Listo. Entonces, luego lo que vamos a hacer es ya devolver esto en este formato, ¿no? Entonces tenemos que a partir de esta clase generar una instancia de esta clase para utilizar estos campos y devolver la información que tenemos acá. Entonces aquí nosotros podemos devolver ya no un modelo, lo que podemos devolver aquí es en realidad podemos devolver un response, la respuesta que estamos manejando. Entonces en este caso va a ser un success response. Entonces aquí ya no voy a devolver un modelo, voy a devolver un success response. Nos fijamos aquí que pertenece al paquete que acabamos de crear, entonces le seleccionamos. Ya, aquí ya no nos va a dar un error, ¿no? Porque este tipo de dato es un tipo de dato modelo y la función lo que está queriendo devolver es un success response, pero no coinciden. Entonces a este de aquí hay que envolverle dentro de un success response. Entonces para ello lo que nosotros podemos es instanciar el success response, instanciamos y añadimos los valores, ¿sí? Para eso utilizamos un método llamado apply para poder llevar la información o llenar la información o darle datos al objeto creado a partir de la clase success response. Entonces aquí necesitamos el status, ¿sí? El status de la clase. Nosotros tenemos un status y tenemos también en el success tenía perdón, aquí es de status, no es message, había generado esto por la IA. Este es un status según el JSON, es de status, la clave de esto y la data. Listo. Entonces aquí lo que voy a devolver es la data. Entonces la data aquí tiene que ser igual al model, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es únicamente recibiendo la petición y la misma petición que se envía la estamos devolviendo en el response. Es como para probar el proceso del modelo HTTP. Listo. Entonces, si probamos, vamos a ejecutar el proyecto en modo debug. Le damos clic derecho en la aplicación, en la clase principal y ejecutamos. Esperamos un segundo que no haya ningún error. Si nos fijamos acá, ya debemos esperar, ya está funcionando. Entonces lo que hacemos es probar. Vamos a fijarnos aquí que la respuesta va a cambiar, que no va a ser simplemente nos devuelve lo mismo, sino nos va a devolver una estructura ya utilizando el formato JSON. Enviamos de nuevo y nos devolvió aquí. Entonces aquí ya cambió, ya no devuelve lo mismo, sino que le estructura o le envuelve en un formato JSON. El formato JSON del successful me dice que ese es un status success y que la data está devolviendo dentro de esta clave, equipa 2 puntos y el objeto que nosotros estamos devolviendo.
Listo, entonces vamos al siguiente. El siguiente sería, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero vamos a revisar aquí con el filet. Regresamos acá y el filet dice que va a devolver status y data igual. Entonces lo que podemos hacer aquí es volver a duplicar la información. Entonces lo que hago es duplicar esta clase. Si sé que va a tener la misma estructura, puedo duplicarla. Hago control C y control V aquí mismo. Y en vez de success le voy a colocar filet response. Listo. Entonces, aquí vamos a cambiar. Bueno, aquí no cambiaría nada. Lo único que cambiaría es el status y la data ya cuando implementemos, pero por el momento es lo mismo. Entonces aquí yo voy a generar un nuevo método. Recuerden que estos métodos tienen que estar anexados a un método del protocolo, a get, post, put o cualquiera de ellos. Entonces lo que voy a hacer es duplicar esto de aquí y le voy a colocar otro nombre a la función que se va a llamar, por ejemplo, get by ID podría ser, o get model nomás, por darle cualquier nombre, ¿sí? Lo que hacemos es recibir lo mismo, pero esta vez aquí lo que podemos hacer en el get mapping es especificar una nueva ruta. Si recordamos acá en el headers, lo que nosotros mandamos en esta parte principal del método, lo que siempre enviamos es el método get, la ruta y el protocolo HTTP 1.1, ¿sí? Entonces esta ruta va a variar dependiendo del recurso al que estemos nosotros llamando. Entonces en este caso la ruta ya está con home. Entonces podemos colocarle aquí como home para irle ilustrando esta parte. Y yo aquí, como ya tengo un get, no pueden haber dos gets en una misma ruta. Es decir, este slash home no puede tener dos métodos gets. Entonces tengo que agregarle un nivel a esto de aquí. Yo le voy a decir que esto de aquí es el filet, ¿sí? El home filet. Si bien este sin nada, si solo llamamos hasta slash home, devuelve un success, pero un slash filet ya va a tener que agregar un slash home primero porque es de toda la clase y luego el del método que es slash filet, ¿sí? En este caso podemos hacer lo mismo, pero aquí cambia, ¿no? En vez de esto, lo que vamos a decir es filet. Y por el momento, como el data puede ser de cualquier tipo, pero ya veremos luego que no es lo correcto, porque necesitamos que se tenga un tipo de dato asignado que ya podremos aplicarlo después. Entonces aquí lo puedo decir que está fallando porque puede ser que yo esté enviando desde acá el campo nombre está vacío. Me puedo inventar que ese es un error que está sucediendo. Entonces puedo colocar el campo nombre está vacío. Listo. Ya. Entonces, ahorita para probar esto, recuerden, la ruta es slash home slash filet, ¿sí? Entonces voy acá, slash home slash filet. Sí, recibo la misma información, pero me debe devolver otra cosa. Ya. Entonces, enviamos. Y bueno, aquí me dice que no encontró slash home. Ah, es que no le volví a ejecutar. Tenemos que volver a ejecutar cada vez que hay un cambio. Por eso no encontró el endpoint, no encontró la ruta. Listo, está ejecutado nuevamente y vamos a probar. Sí, ahí está, ¿no? Si estoy llamando al slash home filet, me va a responder el método que está con slash home slash filet. Y devolverá este método get porque estamos utilizando el método get para llamar. Y aquí ya me dice filet. El status es filet. ¿Cuál es el fallo? Que el campo nombre está vacío. Puede ser que nosotros hayamos enviado así, si bien ahorita no validamos, pero eso es lo que vamos a hacer luego. Listo, ahí está. Y con eso ya tenemos 2 de 3. Ahora, necesito que a modo de práctica desarrollemos el método, el error, ¿sí? Que sería generar un nuevo endpoint que tenga otra slash, puede ser error, y devolver la estructura que aquí necesita, ¿sí? Muy bien, eso va a quedar como una parte práctica para que puedan desarrollar y manejar este tipo de proyectos. Listo, eso ha sido todo. Luego nos vemos en otro video.